Hola a todos, soy Eduardo Cecilia, bienvenidos de regreso a 2% Football Camp. El día de hoy regresamos con una entrevista muy interesante. Esta fue grabada hace algunos meses y estamos muy emocionados de presentarles al creador de Portela Tackling System, sistema de tacleo que se está empezando a utilizar a través de toda la República. En cuanto a él, como pequeño resumen, ha sido múltiples veces campeón como coordinador defensivo en categorías juveniles. Es de los pocos coaches mexicanos certificados por dos instituciones de Estados Unidos en AFCA y USA Football, igual que yo. En su caso, él atendiendo a más de 100 clínicas. Y bueno, él fue mi primer coach. Jugué para él solamente en la categoría de bomberitos. Sin embargo, más adelante él fue quien me invitó y me dio la primera oportunidad de coachar en un equipo. Espero les guste la entrevista y como pequeño detalle antes de que iniciemos, quiero invitarlos a seguir ambas páginas, la de Instagram y la de Facebook. En vez de subir el video aquí, ahí es donde estaremos subiendo las predicciones de la NFL de cada semana, aunado a cada vez más contenido. Bueno, dicho esto, estamos muy agradecidos de tenerlo el día de hoy aquí. Denle la bienvenida al coach Andrés Portela. Gracias por estar aquí, coach. Bueno, cuéntanos un poco de cómo entraste al ámbito del deporte en sí. Pues muchas gracias por la invitación, te agradezco mucho, Lalo. ¿Cómo entré al fútbol? Pues yo fui jugador y para el tema de coach en 1985 me parece que comenzó la infantil de Lobos Plateados de la ESIA. Yo jugaba en el equipo de Cobras en Zacatenco y nos fuimos una desbandada de jugadores para allá. Como no se alcanzó a formar la categoría a la que yo pertenecía, entonces fui coach de la categoría que se quedó y ahí inició mi carrera como coach. No estuve mucho tiempo, estuve 4 temporadas y después me dediqué a otras cosas hasta que llegué a Cancún. En Cancún mi hijo decidió jugar fútbol y pues obviamente yo iba todas las tardes a ver las prácticas y en una de esas que hacía falta un coach de la categoría, pues yo me puse como voluntario y ahí recomenzó todo otra vez. Como jugador, ¿qué posiciones jugaste? Jugué de quarterback, jugué de corner y jugué de safety. ¿Tienes alguna anécdota o bueno, tu mayor logro que recuerdes primero como jugador? Pues en realidad, como jugador yo no era un jugador destacado, yo era un jugador regular. No jugué mucho tiempo, únicamente llegué hasta intermedia y después me dediqué a trabajar y a estudiar y dejé el fútbol por muchos años. Incluso dejé de verlo en la televisión hasta que llegué a Cancún y lo retomé otra vez. ¿Hubo algún mentor, ya sea cuando estabas jugando o una vez ya empezando como coach, que te impulsó a ser mejor o que te inclinó hacia ser coach? Pues quien me inclinó a ser coach fue mi hijo. Por las tardes tenía oportunidad de ir a ver a entrenar a mi hijo y esa fue bueno, primero pues obviamente mi hijo, como era novato, no jugaba nada, entonces yo decidí después de sus prácticas o antes de sus prácticas enseñarle yo a él, ¿no? Solo, personalizado. Y bueno, él fue el motor que me impulsó a ser coach. Y hay otra persona que fue quien me impulsó a ser mejor coach y avanzar como coach y ahora sí a dedicarme, pues podría decir que de lleno a ser coach y a capacitarme, fue el coach Strebel. Él en el equipo de Lobos, cuando él llegó yo ya estaba ahí y entonces él me dio la oportunidad de ser coordinador. Yo no me sentía capaz de serlo y él fue el que me impulsó a hacerlo, me impulsó a capacitarme y bueno, a partir de ahí ya comencé con todas las capacitaciones que he tenido hasta ahora. Claro, hablamos de dos temas importantes, la parte, por ejemplo, aquí en tu hijo, que es la parte emocional, el motor emocional, por qué te quieres acercar al deporte, y después la parte técnica, en este caso el coach Strebel. Si tú tuvieras que definir tu estilo de coacheo, en cuanto a coordinador defensivo o en general, ¿cómo lo definirías? En cuestión defensiva soy un coordinador defensivo agresivo que siempre está tratando de engañar tanto al coordinador ofensivo como al quarterback. Esa es mi característica y además soy muy técnico. Para mí es más importante el detalle en la técnica que un propio drill, ¿no? Yo lo que hago con los drills es que los desmenuzo de tal forma que encuentro las técnicas que componen ese drill, las enseño por separado y ya después hago que los jugadores ejecuten el drill. Ahorita que comentas de confundir al quarterback, confundir al coach adversario,
considero yo, teniendo una mente, digamos, un poco más ofensiva, que es la defensiva tiene limitadas oportunidades de sorprenderte, ¿no? Ciertos covers, no hay demasiados, las grietas que se pueden tomar, pero sí esa parte de no saber qué van a hacer antes de la jugada creo que es muy importante. ¿Cómo le das énfasis a eso en cuanto a coacheo? Pues yo siempre disfrazo mi cover, siempre, todo el tiempo. Siempre tengo un cover y no necesariamente es el que vamos a hacer. Hago muchas maniobras en la línea, hago muchos blitz. Me gusta mucho jugar un frente 30 porque ahí tienes más posibilidad, en primer lugar, de que los linieros ofensivos no sepan a quién bloquear, y en segundo lugar puedes convertir esa defensiva, ese frente, en otro frente. Si disparas a uno, pues se convierte en 40, si disparas a dos, se convierte en 50 y así sucesivamente. Esta parte de preparación, que creo que es fundamental y de repente falta un poco en el país, de adentrarte lo suficiente para tener mucha información en cuanto a tu posición. Sabemos que hubo un trayecto en el que coachaste varios años y de repente empezaste a introducirte aún más. ¿Cómo nace ese amor por la sabiduría del deporte, digámoslo así? Quiero ser el mejor en lo que hago. En mi trabajo también es igual. En mi trabajo quiero sobresalir siempre ante toda mi competencia. Siempre hago algo más de lo necesario para poder tener mayor ventaja sobre los demás, y en el fútbol no es la excepción. Yo a partir de 2015 comencé a interesarme en capacitarme y empecé a ir a AFCA. A partir del 2015 empecé a capacitarme en línea, empecé a tratar de especializarme en el tema del tacleo. Empecé a tomar muchas clínicas, tomaba 4 clínicas al año en Estados Unidos. Iba a AFCA en enero, después iba a ya sea la convención de USA Football o la convención de la Asociación de Coaches de Texas. Luego iba a alguna clínica de algún equipo de NCAA. Y luego, después me empezaron a invitar los Borregos Monterrey a las clínicas personalizadas para estar una semana con algún equipo, una semana completa. Entonces, y una semana completa solo nosotros. Entonces, podías entrar con un coach el lunes y martes, con otro el miércoles, con otro el jueves y viernes. Tienes posibilidad de entrar a las juntas del equipo, tienes posibilidad de estar en las prácticas y termina con el Spring Ball. Estas clínicas de las que comenta el coach que se llevan a cabo en Estados Unidos, yo pude también tomar parte en las de USA Football. Se basan en ir a clínicas de personas que saben y aparte rodearte de coaches de todos los estados, de todo el país, que son demasiado buenos, de divisiones 1, 2 y 3 de Estados Unidos. Y yo creo que es muy importante esa parte de rodearte de personas que saben lo que hacen. ¿Cómo te ha impactado tener contacto con este tipo de coaches? Pues en Estados Unidos es una cultura diferente. Me refiero al coaching. Definitivamente las convenciones de AFCA, además de que son convenciones en las que puedes capacitarte, hay posibilidad de certificarte dependiendo de cuántas horas de clínicas tomes y que sean de la PDS, que es el Programa de Desarrollo Profesional para Coaches, que te dan puntos y por medio de esos puntos tienes posibilidad de certificarte. Además de eso, pues es un gran networking, que es lo más importante. De hecho, hay cuando eres de primera vez, hay una clínica especial para enseñar a desenvolverte en AFCA. Te enseñan cómo aproximarte a los coaches, cómo abordarlos, cómo presentarse, cómo entregar tu tarjeta, cómo recibir su tarjeta, cómo darle seguimiento a esa relación. Entonces, hasta para eso te capacitan. La cultura de los coaches en Estados Unidos principalmente se basa en el servicio. Ellos sirven a su equipo, sirven a sus jugadores, sirven a su staff y sirven a su comunidad. Es una gran diferencia a cómo es aquí en México, que pues, muchos de los coaches se sirven, no sirven a su comunidad o a sus demás coaches. Claro, una prueba clara es que si tú le pides ayuda a algún coach, no te la da por miedo a que le robe su información. Si le pides algún material, no te la da por miedo a que le robes información o a que seas mejor que él en algún momento. Sin embargo, en Estados Unidos, si tú te acercas a cualquier coach, al que sea, puede ser un asistente de graduado,
o puede ser el mismo Nick Saban o el mismo Dabo Swinney. Tú le pides algo y te lo dan. Es verdaderamente impresionante. Tú le pides a un coach que dé una clínica para los coaches mexicanos y sin ningún problema aceptan y la dan. Claro está, con las clínicas que acabamos de tener hace un mes, con el coach Stan Casey, con el coach Reggie Brooks, con el coach Bill Brest, que son coaches que están en un nivel considerablemente alto en el fútbol en Estados Unidos y sin ningún problema aceptan que eso finalmente es cultura, y esa cultura creo que le haría mucho bien al fútbol mexicano. Bueno, ahorita nos vamos a centrar un poco al tema, pero el coach donde se llevan a cabo estas clínicas y toda esta información, vamos a dejar aquí el link de su página de YouTube. Yo creo que todo esto sucede por tres escenarios o circunstancias. Primero, el énfasis que se le da al deporte en Estados Unidos, donde sí la mayoría bueno, muchas personas deciden jugar el deporte, donde el coach no solamente es coach, como dices, sirve, y aparte normalmente es un maestro, normalmente es alguien que está involucrado con su escuela, no son equipos privados, sino que sí están más involucrados con los alumnos que coachean. La otra cosa es que realmente el fútbol o los conceptos de fútbol no es que estés inventando la rueda. En sí puedes encontrar cualquier archivo de cualquier cosa que quieras buscar del fútbol americano. Entonces, realmente si alguien habla de un tema u otro, aunque tú lo sepas, no estás robándote su información. Exacto. Entonces, ¿qué necesidad puede haber de esta es mi información, ¿por qué te la voy a pasar, coach? Sino simplemente es compartirla, porque al final de cuentas, si él la quiere buscar y encontrar, lo va a hacer en algún momento. Y en cuanto a cultura, al final de cuentas, sí, en México lamentablemente tenemos esta ideología de si a él le está yendo bien, en vez de quererlo ver ser exitoso y yo seguir sus pasos, tenemos esta cultura de que le vaya mal porque lo quiero ver fallar. En cambio allá, si a ti te va bien, te ponen como ejemplo y aparte seguirán tus pasos. Exacto. Eso es muy cierto. Bueno, para ti, ¿qué se siente ganar el campeonato como un coach? Es la culminación de todo el trabajo que se hizo en la temporada, pero finalmente mi objetivo en las categorías infantiles, de las que siempre he sido coach, infantiles y juveniles, mi principal objetivo no es ganar un campeonato, que finalmente también eso es la cultura del fútbol en Estados Unidos. No es ganar un campeonato, es formar jugadores con valores, enseñarles tu filosofía y llevarlos al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Pues que obtengan una beca en una universidad prestigiosa y por medio del fútbol puedan estudiar. Ese es el verdadero logro para un coach como yo. Pues fuera de los campeonatos, eso es lo que yo busco. Como todos ustedes saben, yo soy un coach voluntario. Nunca he cobrado por mi trabajo, pero mi mayor recompensa es esa, ver que mis jugadores se vayan con una beca a alguna universidad. Y me acaba de suceder. Ha habido 2 casos en los cuales que me llena de orgullo, que jugadores me han llamado para pedirme o para decirme que me van a llamar de alguna empresa en donde ellos fueron a pedir un trabajo, y que me van a llamar porque me pusieron como su referencia. Eso la verdad que me da muchísimo orgullo. En primer lugar, que me consideren, y en segundo lugar, ver que estos jugadores ya se empiezan a desarrollar como profesionales. En cuanto a desarrollo técnico, que te has especializado en ello, ahora sí, cuéntanos de cómo nace la idea del Portela Tackling System. Pues la idea del Portela surgió porque comenzó a haber muchos problemas con las conmociones cerebrales, y yo traté de hacer algo aquí en la comunidad, primero en el equipo donde estoy y luego en la comunidad. Entonces empecé tomando las clínicas en línea que daba USA Football y empecé a implementar ese sistema de tacleo en el equipo. Pero no me llenaba realmente, porque había algunos detalles técnicos que no me convencían del todo como para utilizar este sistema. Después empecé a tomar más clínicas en Atabus, que es otra empresa que se dedica a la enseñanza del tacleo. Inicialmente comenzó con rugby y luego fútbol. Todos los coaches de high school en Texas
están obligados a certificarse con ellos para utilizar un método seguro para proteger a los jugadores. Después comencé a ir a clínicas en Estados Unidos, no sé, habré tomado más de 100, especialmente en tacleo. Después empecé a preguntarle a neurólogos qué pasaba con el cerebro después de un golpe o cuando una cabeza se golpeaba, cuáles eran los efectos que tenía el cuerpo y el cerebro. Después estuve yendo a tener algunas pláticas con médicos ortopedistas para entender la mecánica del movimiento del cuerpo humano, y después que tenía ya toda esa información hice una investigación respecto a los efectos de los golpes en la cabeza y la forma de evitar las conmociones cerebrales. ¿Cuál era? Pues un método seguro que utilizara el hombro en lugar del casco para taclear. Comencé haciendo el experimento ahí con el equipo en donde soy coach, con unos niños de Bantam durante toda la temporada. Les enseñé, tuvimos 2 grupos de trabajo. Uno de ellos eran veteranos mayores con más de 3 años jugando, y el otro grupo era novatos con menos de una temporada jugando. Obtuvimos muchos resultados. Uno de ellos fue que los jugadores veteranos aprendieron más rápido este sistema y los novatos tardaron más tiempo. Sin embargo, a la hora del juego real, los jugadores veteranos, a la hora de la verdad, es decir, cuando ya estaban en máxima aproximación, regresaban al método anterior. ¿Por qué? Porque se sentían más seguros haciendo ese método. Y los jugadores novatos sí lo hacían bien. Publiqué esta investigación después de todas las clínicas que había tomado en todas las universidades, en Duke, en Clemson, en Colorado State, en muchísimas. Empecé a ver qué es lo que no me gustaba de cada uno de esos sistemas de tacleo, y empecé a notar, y de ahí surgió la idea de hacer el mío, quitando todas esas que para mí, esas técnicas que no me gustaban. Por ejemplo, la pierna trasera. A la hora de hacer la aproximación, la pierna trasera, entre mayor sea el ángulo que tú vas a provocar en la pierna trasera al bajar tu centro de gravedad en la máxima aproximación, vas a tener más potencia en el contacto que si lo haces de otra manera, ¿no? Y empecé a especializarme únicamente en la pierna trasera. Cómo apuntas el pie. Si apuntas el pie al costado, no puede bajar tu rodilla. ¿Por qué? Porque mecánicamente no baja. La punta trasera tiene que apuntar necesariamente hacia el frente para que tu rodilla pueda bajar. Y cuando baja tu rodilla, entonces se produce el ángulo de 90 grados en tu pierna trasera, y de ese modo vas a tener más potencia al hacer el contacto. Y todos esos detalles los estuve implementando en este nuevo sistema hasta que llegó el momento que ya tenía drills, y entonces empecé a hacer un manual por cada drill, y después empecé a hacer un video por cada drill. En este momento tenemos 120 drills con su manual y con su video. Ese lo empecé a enseñar únicamente en mi equipo, no lo había sacado al público hasta el año pasado, que fui a Clemson, a una clínica, y aprovechando que estaba ahí, me llevé mi computadora con toda la información, y de repente por ahí me encontré al coordinador defensivo, el coach Venables, y le pedí que si me diera un poco de su tiempo. Siempre traigo un proyector portátil, les hice la presentación, y la verdad es que quedaron bastante asombrados. Pues en primer lugar, que hubiera fútbol en México, ¿no? Porque ellos como que no creen que haya fútbol. En segundo lugar, vieron mis drills, vieron mi técnica y les gustó. Me explicó cuál era la suya, le expliqué cuál era la mía, y la razón por la cual yo lo hacía de esa forma les pareció bastante lógico. Y después el coach me mandó un correo en donde me decía que después de ver lo que vio, estaba sorprendido de que coaches mexicanos estuvieran diseñando o desarrollando sistemas para proteger a los jugadores. Me dijo también que él no veía que yo estuviera inventando el hilo negro. Sin embargo, le habían sorprendido que yo haya separado una parte del fútbol y me haya especializado en ella, que estaba sorprendido de mi sistema de enseñanza, de mi metodología de enseñanza, que era por medio de progresión, así como lo expliqué hace rato. Quedé de ir este año otra vez. Sin embargo, pues por el tema de la pandemia ya no pude regresar, pero he estado en contacto con él, le envío de repente mis videos, y la verdad es que eso fue lo que me impulsó a sacarlo al público. Pues el año pasado empezamos con mucha promoción, yendo a muchos equipos. Yo creo que hasta el momento lo hemos implementado alrededor de 100 equipos infantiles y juveniles. En equipos de Liga Mayor tenemos a los Borregos Monterrey, que se los implementamos el año pasado, fueron campeones. Al equipo disminuimos su tasa de conmoción de 6-1. En el equipo de Leones Anáhuac también lo implementamos.
también fueron campeones. Nos tuvimos que detener porque terminó el año. Para este año teníamos muchos planes. Ya estábamos con un contrato ya con los Pumas, a punto de entrar al TEC Puebla, TEC Guadalajara, TEC SEM, equipos de la liga profesional también. Teníamos ya pactado ir a Europa y bueno, desafortunadamente No se pudo. no se pudo, pero lo vamos a retomar. Sí, de hecho te iba a comentar cuál había sido el progreso de adaptación y aceptación en el país acerca del programa, ya lo explicaste, pero en sí al tener ambos panoramas en las clínicas y aquí en México, objetivamente desde tu punto de vista, ¿cómo consideras el apoyo y el desarrollo del deporte aquí en el país? El apoyo al deporte, la verdad es que está muy limitado. Desafortunadamente, pues esto tiene que venir del gobierno, que es quien aporta los recursos para poder desarrollar al deporte. Hay mucha gente, coaches, entrenadores en todas las disciplinas, no solamente el fútbol, que tienen muchas ganas, están muy comprometidos. Sin embargo, pues no hay apoyos, ¿no? Apoyos tanto para deportistas como para entrenadores, para que puedan ir a sus competencias, para que puedan tener uniformes, para que puedan tener dinero para comprar los boletos de avión y hospedaje y todos esos gastos que implican viajar al extranjero a participar en algunas competencias o incluso a prepararse. En México no se diga, las instalaciones de todos los deportes están en deplorable situación, pero pues finalmente el gobierno no destina los suficientes recursos para seguir impulsando el deporte, y cuando los destina pues se van para otro lado. Claro, conforme la liga aquí del sureste, la OFASE, sabemos que tú tienes una voz bastante grande dentro de esta liga. ¿Cómo crees tú que podríamos difundir la palabra, darle apoyo al deporte en esta área del país? Pues yo considero que lo primero que tenemos que hacer, y lo he platicado con las autoridades de la liga, es capacitar a los coaches. Ellos el año pasado me hicieron la propuesta de que yo formara parte de un equipo que se encargaría de capacitar a todos los coaches. Tenemos ya un programa de capacitación listo para implementarse, que va a consistir en 3 niveles de certificación, por decirlo de alguna manera. El nivel 1 va a consistir en ciertas horas de capacitación y únicamente te va a dar derecho a ser asistente del equipo, ¿no? Es decir, coach de unidad. A otra cantidad de horas te va a dar derecho a ser coordinador, y otra cantidad de horas te dará derecho a ser head coach. Es la única manera en que puedes estar en esa posición. La liga ha estado muy abierta a esta propuesta, nada más estamos esperando que termine el encierro para poder empezar con la capacitación a todos los coaches. Yo creo que esa es la mejor herramienta que podemos tener para poder hacer crecer el fútbol en Quintana Roo y en el sureste, por supuesto, y además transmitido ese conocimiento a los jugadores, pues seguramente los va a llevar al siguiente nivel, y vamos a ver cada vez a más jugadores colocados en alguna universidad en donde les hayan otorgado una beca para jugar fútbol. Hablando de universidades, ya has comentado un poco de tu conexión con equipos de mayor. Sabemos que te preguntan a ti para recomendaciones en cuanto a jugadores. Si tú tuvieras que explicar en pocas oraciones qué buscan en un jugador para pasar ese siguiente nivel, para conseguir una beca, ¿qué darías como consejo o cuál sería esa explicación? Uno de los puntos más importantes que busca una universidad en un jugador para poderle otorgar una beca es su nivel académico. Tiene que tener un buen promedio a partir de 8, porque ellos no quieren reclutar a un problema, ¿no? Ellos no quieren reclutar a un jugador, a un gran jugador, a un jugador que tenga mucho potencial como jugador, si no lo tiene como estudiante. De nada sirve reclutar a un jugador que en un año vaya de regreso, como ha pasado muchas veces. El principal requisito que tienen todos los equipos de Liga Mayor para reclutar es que tengas un buen nivel académico
y por supuesto que tengas un buen nivel atlético. Y ya dependiendo de cada equipo tiene sus características especiales. Por ejemplo, los Borregos Monterrey buscan gente grande. ¿Qué tanto afecta, porque sé que esto aplica para cualquier equipo en sí, el aspecto de ser coachable, de hacer entender al jugador que mientras más abierto y más disciplinado seas a tu coach, cómo puedes influenciar en la decisión de un equipo mayor? Eso es definitivo. Es otro punto que olvidé mencionar, coachable. Una persona que no respeta la autoridad siempre va a tener problemas con la autoridad. La autoridad son sus padres, sus maestros, sus coaches y sus jefes en sus empleos. Un jugador que no es coachable no será bien recibido en ningún lugar. Por supuesto que si no lo conocen lo van a aceptar, pero en cuanto se den cuenta que no es coachable, esos jugadores no tienen espacio en ningún equipo. Bueno, desviándonos aquí un poco del tema, como ya comentamos en la introducción, tú fuiste quien me diste la primera oportunidad de ser coach, de coachar un equipo. Siempre te agradeceré esa oportunidad. Si tuvieras que, es para el video, pero si tuvieras que comentar de cómo me has visto crecer, al final de cuentas fuiste mi primer coach en la categoría más pequeña que existe en cuanto a fútbol, ¿cómo describirías a Eduardo Sicilia? Pues yo te conozco desde que tenías, supongo, 6 años, me imagino, sí. que empezaste a ir al equipo y yo era el coach, entonces te pusimos de quarterback, ¿no? A partir de ahí yo te vi un poco tímido, un poco, pues por supuesto, no era tu primer año, además nunca habías jugado en esa posición pues tiene un poco de mayor presión que cualquier otra, entonces obviamente no es tan fácil para un jugador novato. Pero después yo me fui de ese equipo, pero siempre seguí tu trayectoria. Siempre vi que cuando tenía que ver los juegos en el equipo que tú estabas para ser un scout, veía tu desempeño, veía que eras un líder tanto en la ofensiva como en la defensiva. Y obviamente para un coach siempre, cuando haces un scout, tienes que tomar en cuenta a los playmakers, ¿no? Y sin duda tú eras uno de ellos. Nosotros siempre teníamos una visión especial para ti como oponente, porque sabíamos que en cualquier momento podías hacer una gran jugada. Después de eso seguí tu trayectoria en Estados Unidos y la verdad que no me sorprendió lo que vi, no me sorprendió lo que me platicaron, no me sorprendió lo que yo veía en redes sociales o lo que me platicaba tu abuelo, porque yo sabía que lo ibas a lograr. ¿Por qué? Porque eres una persona con disciplina, y la disciplina es lo que te va a conducir al lugar al que quieres llegar en cualquier momento. El coach Nick Saban decía: mientras seas disciplinado y sigas tus procesos, el éxito va a continuar todos los días hasta que dejes de hacerlo. Y es así. Ahora que yo te veo como coach, ahora que te veo con tu canal de YouTube haciendo muchas cosas, me he metido algunas veces y veo que tus conceptos y el conocimiento que tienes de la ofensiva y de los conceptos en general de la ofensiva, pues son bastante amplios, ¿no? Son conceptos que en algunos casos muchos coaches no los tienen, y eso se debe a la dedicación que has tenido en el tema del fútbol. Muchas gracias, coach. Trabajando un poco en el mismo hilo, ¿qué consejo le darías a cualquier jugador joven que aspira a ser lo mejor que pueda hacer? Pues primero, que tenga un objetivo. Eso es lo principal. Primero define cuál es tu objetivo, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres ser. Yo siempre a mis jugadores les pregunto: ¿qué quieres hacer? ¿Por qué estás aquí? ¿Solamente vienes a pasar el tiempo? ¿Quieres crear una carrera en el fútbol? ¿Cuál es tu fin? ¿Cómo te ves en 5 años? Visualízate, ¿cómo te ves? Y muchos me dicen, pues terminando mi carrera, o a lo mejor terminando la prepa, o terminando estando becado en algún lugar. Ok, entonces en realidad si te ves así, justamente eso es lo que quieres. Entonces pues vamos a empezar a trabajar a partir de hoy en eso que quieres. También siempre les pregunto: cierra los ojos y piensa si lo que estás haciendo
te está acercando o alejando del lugar a donde quieres llegar. Después de tener el objetivo, lo principal es ser disciplinado para conseguirlo y no desfallecer en el intento. Muchas veces va a haber muchos obstáculos en los cuales te van a hacer pensar que no debes de seguir, pero tienes dos opciones: sigues o lo dejas. A mí en el tema del Portela Tackling System me ha pasado muchas veces. Punto importante que nos deja el coach aquí: la consistencia de atravesar cualquier barrera para conseguir ese objetivo que tú buscas. Bueno, más o menos para darle cierre a la entrevista, ¿qué le dirías a Andrés Portela de 10 años? Supongo que le gustaría el fútbol. Yo le diría, en primer lugar, bueno, si tienes esa edad, pues ve a divertirte al fútbol, ¿no? Ve a divertirte. Si estás en un equipo en el cual no te diviertes y probablemente tu coach está amargado y todo el tiempo te regaña y lo único que le importa es ganar, pues no te cambies de deporte, cámbiate de equipo. Y seguramente en ese equipo, en algún equipo, encontrarás a un coach que esté capacitado para tratar niños de tu edad. Si realmente te gusta el fútbol, sigue en el fútbol. Yo siempre que hablo con mis amigos que tienen hijos pequeños o tenían hijos de la misma edad que el mío, yo siempre les decía: nosotros el trabajo que tenemos como padres es detectar en nuestros hijos cuáles son sus cualidades y cuáles son sus gustos. Cuando los hayamos encontrado, debemos preguntarles si realmente es lo que quieren hacer. Y si nos dicen que sí, nosotros tenemos la obligación de colocarlos en el mejor lugar para que se puedan desarrollar en lo que quieren hacer. Este punto mágico de lo que mucha gente habla, la combinación entre pasión y en lo que eres bueno. Me puede apasionar ser cantante, pero si canto horrendo, no voy a ser bueno. Y también del otro lado, hay gente que es muy buen cantante, digámoslo así, pero no te gusta cantar. Entonces, cuando encuentras ese pequeño círculo en medio, donde tienes esa combinación de ambos mundos, creo que es cuando te desarrollas de la mejor manera como persona. Así es. Yo he tenido la fortuna de trabajar en lo que me apasiona. Mi trabajo no puede haber un trabajo mejor. Soy feliz con mi trabajo, me siento totalmente de acuerdo, muy contento con mi trabajo y por eso me va bien. Siento que soy exitoso en mi trabajo. ¿Por qué? Porque me gusta. Y lo mismo sucede con el fútbol. Me gusta mucho, es mi pasión. En México, desafortunadamente, la profesión de coach es completamente diferente a la profesión de coach en Estados Unidos. En México, el 90% de los coaches somos voluntarios y muchas veces tenemos que poner de nuestro dinero para, pues a lo mejor para ayudarle a un jugador a pagar su camión para ir a jugar un juego en otro estado, o a lo mejor ayudarle a completar lo de su temporada, o siempre tenemos que poner dinero, ¿no? Para mí el fútbol es mi hobby más importante, y el dinero que me gasto en eso es para ir a capacitarme a clínicas. En algún momento, en un chat en el que estoy, que se llama Coach Formador, preguntaron: ¿cuánto te gastas al año en capacitarte para ser un mejor coach? No lo digo porque mi esposa se va a enterar, y si se entera voy a tener problemas. Mejor. Pero a final de cuentas es mi pasión, ¿no? Y si sigues tu pasión y eres feliz ahí, seguro vas a ser exitoso en lo que sea que decidas hacer. Bueno, creo que ahí cerramos con muy buena nota. Ya saben, si les pareció interesante la información de esta entrevista, dejen un like, suscríbanse, compártanlo a alguien más. En especial con este movimiento que tratamos de buscar que se expanda el conocimiento y el amor al fútbol americano en general en toda Latinoamérica. Una vez más, soy Eduardo Sicilia, nuestro invitado especial fue Andrés Portela y esto es 2% Football Camp.